Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar la ayudantía. Primero vamos a hacer dos ejercicios que tienen que ver con el for y luego vamos a trabajar con while. ¿Sí? Vamos a hacer el primero de for y luego juntos y luego el siguiente lo pueden hacer ustedes y luego lo resolvemos acá juntos también. El ejercicio 1 dice, crea un programa que recibe una frase, que es una sola línea de texto. El programa debe, por cada palabra que entra el usuario, contar cuántas vocales tiene, sin importar las mayúsculas. Al final tenemos que imprimir la palabra con la que tiene más vocales y cuántas son, la que tiene menos vocales y cuántas son, y si hay empate también mostrar cuál, cuál de las dos palabras, bueno, mostrar que hay empate. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de consola, tenemos la frase aprender es divertido y gratificante, sale que la palabra con más vocales es gratificante y la que no tiene vocales es la I. Entonces, vamos a empezar aquí. Primero tenemos que pedirle al usuario eh, para que nos escriba la frase. Entonces vamos a poner ingrese una frase. Ahora, como les había dicho en la clase pasada, la diferencia entre for y while es que en el for yo sé cuántas veces se tiene que hacer el programa o tengo que hacer un mismo código para cada elemento de una secuencia, por ejemplo, de una lista o de un string. En este caso me está pidiendo cada palabra de lo que me está ingresando el usuario. Disculpa por interrumpir, pero no se ¿Sí? está mostrando si es que estás compartiendo algo. Ah, ya, perdón. Gracias por decirme. No, que ahora sí. Bueno, a ver, retomando. El usuario va a ingresar una frase, hay que ver cuál de las palabras tiene más vocales, cuál es la que tiene menos vocales y si hay un empate. Tenemos un ejemplo aquí, sale que la palabra con más vocales es gratificante y la que no tiene vocales es la I. Entonces, como decía, vamos a pedirle primero al usuario que ingrese la frase. Entonces, la diferencia con el for y el while es que en el for tengo que hacer el código para cada elemento de lo que me ingresa el usuario en este caso. En este caso yo tengo que trabajar con palabras. Si yo trabajo lo que me ingresa el usuario como string, estoy trabajando cada carácter. Es decir, se trabajaría con la A, luego la P, la R y así. Pero no me está pidiendo exactamente, me está pidiendo las palabras. Entonces voy a convertir esa frase en una lista de palabras. Voy a poner palabras, es igual a frase punto strip solo para sacar espacios al inicio y al final. Y en sí vamos a hacerle un split en donde la diferencia o nuestro separador va a ser los espacios en sí entre palabras. Entonces, y luego vamos a crear un string que tiene las vocales para ver eh, cuántas hay, ¿ok? Y una lista que vamos a poner cantidades, donde vamos a guardar el número de vocales que tiene cada palabra, para luego sacar el máximo y el mínimo. Entonces vamos a empezar con nuestro for element in palabras, y vamos a empezar un contador que en sí vendría a ser para poder ir contando cuántas vocales hay. Entonces, voy ahora, en el element estoy trabajando con las palabras. Por ejemplo, en la primera vuelta sería aprender. Y luego, aquí voy a trabajar con la letra en sí. ¿Okay? Que en este caso en la primera vuelta sería A. Y vamos a ponerle minúscula, ¿ok? Aquí sería element. Y aquí vamos a ponerle logo. Para trabajar con mayúsculas y minúsculas. Con minúsculas en sí. Entonces sería aprender y aquí sería A. ¿Ok? Así. Ahora, si la letra está en vocales, es decir, si está en el string de A, I, O, U, significa que es una vocal y por ende la podemos aumentar al contador. Ponemos contador más igual. Y una vez que se termine, que haga este proceso con todas las letras de la palabra, vamos a agregar esa cantidad que nos sale del contador en la pena. ¿Ok? En la lista de cantidades. Ahora, esto lo que voy a hacer es primero, para cada palabra, va a trabajar
si la letra pertenece al string de vocales. Si está, va a aumentarlo el contador. Una vez que termine eso, ahí la va a agregar a la lista de cantidades. Y ahí va a empezar otra vez el proceso con la siguiente palabra. Entonces, una vez que haga eso con toda la frase en sí o toda la lista de palabras, ya podemos sacarle el máximo y el mínimo a la lista para ver cuál es la palabra que tiene más y menos vocales. Entonces, vamos a sacarle el máximo de la lista y luego tengo que en sí mostrar cuál es la palabra que tiene más vocales. Entonces voy a utilizar index para poder indexar el índice de ese elemento máximo en la lista de palabras, que vendría a ser la de acá. Estas son listas paralelas, es decir, aquí en esta lista va a haber 5 elementos, ¿no? Aprender es divertido y gratificante, 5. Y en la parte de cantidades va a haber 5 números. Entonces son paralelas. Eso significa que el primer índice o el índice 0 se refiere a aprender y a la cantidad de vocales en la lista de cantidades. ¿Ok? Entonces yo puedo aquí indexar. Entonces voy a poner índice máximo es igual a la lista de cantidades punto index. Es decir, aquí me va a dar el índice que tiene ese número máximo en la lista de cantidades. ¿Ok? Y luego lo voy a indexar con la lista de palabras. Pero antes de eso voy a sacar el mínimo también, porque eso también me está pidiendo. Y hago el mismo proceso. Primero saco el mínimo y luego saco su índice. Ahora sí, para hacer mostrar por pantalla, vamos a poner strings y lo mismo que me pide el problema. La palabra con más vocales, 2 puntos, y aquí voy a poner lo que me pide la palabra, ¿okay? La palabra que tiene más vocales. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner primero, me está pidiendo primero la palabra, entonces voy a poner la lista de palabras indexada con el índice del máximo. Entonces me va a salir la palabra que tiene más vocales. Entonces, índice máximo. ¿Okay? Y también me pide que muestre cuántas es la cantidad de vocales. Entonces tendría que en este caso poner máximo, la variable máximo así nomás. ¿Okay? Y voy a hacer lo mismo con la parte de mínimo. ¿Okay? Aquí sería con la palabra con menos vocales. Aquí va a estar indexado con el índice del mínimo. Y se va a mostrar la cantidad mínima. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo funciona ya todo terminado. Primero le pido al usuario que me ingrese la frase y como me está pidiendo que no trabaje, que no me importe, no haga un código especial para mayúsculas o minúsculas, le pongo lower. Como el programa me dice que tengo que analizar cada palabra de la frase, voy a convertir esa frase, ese input, en una lista de palabras. Ponemos strip solo para sacar espacios al principio y al final, pero en sí lo que me importa es el split, donde separo esas palabras por el espacio. Luego creo un string de vocales que para poder verificar si la letra de la palabra está en ese string, es decir, es una vocal. Y luego hago una lista de cantidades para poder ingresar las cantidades de vocales que tiene cada palabra para luego sacar el máximo y el mínimo. Ahora empiezo con mi for. Aquí voy a tener 2 fors. El primer for es para poder entrar a la palabra que está en la lista de palabras. Como habíamos dicho en la primera vuelta, sería aprender. Y voy a empezar un contador de 0. ¿Ok? Luego voy a entrar a los strings de cada palabra, que en la primera vuelta sería A. Y para cada letra voy a verificar si está en el string vocales. Si sí está, se va a sumar al contador. En este caso, como es la A, sí se va a sumar. Se va a sumar para la A, la E y la E. Eso significa que a la final este contador va a ser igual a 3. Y una vez que se ha terminado este proceso con toda la palabra, voy a agregar ese 3 a la lista.
Entonces aquí sería una lista y el primer elemento que se ingresa sería 3. ¿Ok? Y luego va a ser lo mismo para cada palabra. En el caso de es, sería una sola vocal. En divertido sería 4. En el caso de la i sería 0. Y en el caso de gratificante sería 5. ¿Ok? Entonces ya tenemos una lista de cantidades una vez que se haya terminado todo este for. Una vez terminado el for, puedo sacar el máximo y el mínimo. En el caso del máximo sería 5 y en el caso del mínimo sería 0. Pero tengo que mostrar la palabra que contiene esas cantidades vocales. Entonces, como vemos, si aquí muestro esta lista que está acá, como hemos dicho, serían 5 palabras también. ¿Ok? Aprender, es, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este 3 está relacionado con aprender. El uno con el es y así con los demás. Entonces, yo puedo indexar para sacar el índice que tiene ese máximo. En el caso, el índice de 5 vendría a ser 4, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el caso del 0, el índice sería el 3. Entonces, una vez que yo haga mi impresión por consola, para mostrar la palabra, yo voy a indexar la lista de palabras, pero con el índice de los números que están acá. En este caso, lo que estoy haciendo en máximo sería indexar la lista de palabras con el índice 4. Entonces, vamos a entrar 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces saldría gratificante. Y en el caso de abajo sería una lista de palabras, pero con el índice 3. 0, 1, 2, 3, que vendría a ser la I. Y ahí es como sale lo que está aquí. Gratificantes, entre paréntesis, el número, y la I, y entre paréntesis el número. ¿Ok? Entonces, así es como se resuelve este ejercicio de acá. Ahora, con eso en mente, vamos a resolver, o van a resolver el ejercicio 2. Dice, van a generar un programa que va a recibir una frase por el usuario. El programa debe contar cuántas veces aparece una misma palabra repetida de forma consecutiva. No, vamos a ignorar mayúsculas y minúsculas y los signos de puntuación. Una palabra repetida consecutivamente es cuando en una frase dos palabras iguales están una junto a la otra. Por ejemplo, hola, hola y no, no, no. En el caso de no, no, no sería dos repeticiones consecutivas, ¿no? Aquí hay una repetición y aquí otra repetición. Y al final hay que mostrar cuántas repeticiones hay. En el ejemplo de consola tenemos aquí una repetición, otra repetición y como hemos visto aquí hay una y otra más. Entonces en ese caso hay 4 repeticiones. ¿Ok? Así que les voy a dar 5 minutos para que realicen este ejercicio, ¿ya?
Ok, chicos, vamos a ver, vamos a resolver. Bueno, primero vamos a pedirle al usuario la frase, ¿no? Entonces vamos a poner frase, déjenme poner esto acá en comentario para evitarnos problemas. Ahora sí, frase es igual a input, ingresen una frase, ¿no? Listo. Primero vamos a resolver esta parte que dice de evitar o ignorar los signos de puntuación. Entonces, en el caso de las mayúsculas podemos poner un lower aquí y no hay ningún problema. Pero en el caso de las mayúsculas vamos a hacer un string similar a lo que habíamos hecho en vocales. Vamos a incluir todos esos que están aquí en comentarios. Que vendría a ser un punto, la coma, el signo de exclamación y el signo de interrogación, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a como evaluar cada signo para ver si es que está en la frase y si está en la frase los vamos a reemplazar con un string vacío, es decir, que no haya espacio. Ok, entonces voy a poner for s in signos, significa que estoy verificando los elementos que están aquí. Frase es igual a frase, punto replace, es decir que en la misma variable vamos a guardar la frase y vamos a reemplazar ese signo por un string vacío. Es decir, que cuando el usuario entre a esta frase y se encuentre con una coma, y en sí con todas las comas, va a cambiarlos por un signo vacío. Es un string vacío, es decir, que va a quedar así. ¿Ok? Y en el mismo caso, todos los va a verificar todos los puntos y esos puntos los va a cambiar por un string vacío. ¿Ok? Entonces, esa parte ya la tenemos resuelta. Vamos con la frase. En la frase tengo que trabajarlas como palabras, como hemos visto anteriormente, entonces voy a crear la lista de palabras. Frase, punto split. ¿Ok? Y vamos a hacer un contador porque tengo que en sí contar pues cuántas repeticiones hay. Entonces voy a hacer un range. El range va a empezar con 1, ¿ok? Porque vamos a empezar con 1 y luego vamos a empezar con la longitud de la palabra. La longitud de la lista. ¿Ok? Ahora sí. Y vamos a ver si es que la palabra está anterior o la palabra que estamos trabajando en este momento es anterior, es igual a la anterior, significa que estamos trabajando con una palabra consecutiva. ¿Ok? Entonces, si palabras y recordemos que en range estamos trabajando con números, es igual a esa misma, a indexar esa misma lista, pero en el índice anterior, menos 1, vamos a sumarle a nuestro contador. Y luego vamos a mostrarlo por pantalla. Aquí hay uno. Okay. Y aquí vamos a poner el contador. Entonces, tomando el ejemplo que está aquí, vamos a empezar con el no. El usuario ingresa la frase, todo eso se va a hacer minúscula. Luego vamos a cambiar esos signos, vamos a reemplazarlos con un espacio vacío, un string vacío, y luego empezamos. La frase la vamos a convertir en palabras, vamos a hacer una lista de palabras, si la vamos a trabajar como no, no, quiero, y cada uno de esos va a ser un elemento y vamos a hacer un contador. Luego vamos a hacer un range que va a ir de 1 a la longitud de la lista, es decir, esta longitud desde 1 a la longitud. Y vamos a trabajar con los índices. Entonces, en el caso de no, como habíamos puesto un range de 1, significa que no vamos a trabajar con el índice de 0, porque si hacemos
comparamos el no con el elemento anterior no hay, el programa se va a caer. Entonces, en sí estamos empezando desde acá. ¿Ok? Esa es una cosa. Entonces, en la primera vuelta, i es igual a 1. Entonces, cuando indexamos aquí, sería la lista con índice 1, es decir, este de aquí, es igual a la lista indexando a la posición anterior, que viene a ser esta acá. Y si son iguales, que en este caso sí es, vamos a sumarlos al contador. ¿Ok? Vamos a copiar esto y vamos a ponerlo por acá para no confundirlos. Ya no tenemos mayúsculas ni signos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un range de 1 al tamaño de la lista. Entonces, como i es igual a 1, no empieza en 0, estamos empezando desde este no que está aquí. Y desde este no que está aquí. Este de aquí. Porque si empezamos con el no que está acá, vamos a hacer un problema porque no podemos compararlo con algo anterior. Podríamos hacer una condición de más, otra condición diciendo que si el índice de la palabra no es igual a 0, es decir, no es el primer elemento, podemos hacer esta comparación. Eso también puede funcionar. Entonces, por ejemplo, vamos a darle la siguiente vuelta que sería quiero, índice 2, ¿no? Vamos a ver. Palabras indexado en 2, que vendría a ser quiero, es igual a palabras indexado en 1, ¿no? 2 menos 1, 1. No son iguales, entonces no se suma. Va a seguir y va a ir al no, a este no que está aquí. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Índice 5. Si la palabra indexada en 5 es igual a la palabra indexada en 4, son iguales, se suma el contador, que en este caso sí sucedería. Y sucedería lo mismo con olas. Este hola lo va a comparar con este de acá y este de acá con el de acá. Y así nos va a dar 4 repeticiones consecutivas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver de for hasta ahora. Ahora sí vamos a entrar en materia. Sí, una pregunta. Hola, ¿cómo está? No, quería que por favor me explicara la parte de los signos de la línea 44. Ya, ya, a ver. Primero vamos a hacer un string donde van a estar todos los signos que nos está dando el problema, que en este caso se pueden confundir porque hay comas que los están separando, ¿no? Pero en sí sería punto, coma, el signo de exclamación y el de interrogación. Entonces, luego vamos a hacer un for en donde vamos a verificar cada signo que está aquí, que ese es el signo. Entonces, en la primera vuelta será el punto. Lo que va a hacer es que va a buscar en la primera vuelta el punto en la lista y ese punto lo va a cambiar por un string vacío. Es decir, aquí lo va a borrar y aquí lo va a borrar. ¿Ok? Luego va a ir por la coma, va a buscar cada coma y lo va a cambiar aquí. Luego va a ir por signos de exclamación y de interrogación, que en este caso no hay, pero en sí los borra. Porque el problema me está pidiendo que los ignore. ¿Ok? ¿Ahí se entendió un poco mejor? Bueno, podemos Sí, pasar a gracias. Python. Ok, ya. Si no, lo podemos pasar a Python Tutor para ver cómo cada procedimiento. Ok, ahora sí, el tema de esta semana es while, creo. Entonces vamos a ver while. Este tema yo lo había como que topado un poquito antes del examen, solo para que tengan una idea. Y también había dejado dos ejercicios sí un poco fuertes en las diapositivas de la semana anterior. Pero ahorita podemos ver desde el principio y ya concentrarnos solo en while. Entonces, while es una estructura de repetición o interactiva o iterativa. En sí funciona como lazo for que en sí vuelve a líneas de código anteriores. Por ende se dice que cambia el orden secuencial. Pero la diferencia con el lazo for es que aquí solo se va a ejecutar si la condición que se lo ubica aquí es verdadera. Entonces, ¿cómo diferenciamos un for de un while? El for trabaja en dos situaciones. Si conozco exactamente cuántas veces se va a realizar o si tengo que recorrer una lista o un string, tengo que hacer el programa para cada carácter en un string o para cada elemento en una lista. En el lazo while es cuando yo no sé cuántas veces se va a realizar el, el, el ejercicio. Por ejemplo, me están pidiendo un juego y en el juego me dicen que el usuario lo puede terminar cuando ingrese una frase en específico.
Yo no sé si el usuario quiere jugar 2 veces o 100 veces. No puedo hacer un for en ese caso, ¿no? Entonces puedo poner la condición. Cuando el usuario no me ingrese esta frase, puedes imprimir el juego y que juegue. ¿Ok? Y así es como trabaja esa condición. Ahí dice, no se ve, no se sabe, no se conoce cuántas veces se repite el código. Y si no existe un caso en donde la condición se hace falsa, se vuelve un bucle infinito. Y eso es muy importante, ¿no? Hay que evitar los bucles infinitos, ¿ok? Es decir, donde la condición siempre va a ser, no hay un caso donde la condición se haga falsa o se ubica un true, en este caso aquí, ¿no? En sí, estos bloquean el programa, van a consumir los recursos, va a dificultar la depuración, es decir, va a dificultar la manera en que podemos encontrar errores en el programa. Y en sí van a congelar nuestro entorno, va a congelar a Python, va a congelar lo que estamos trabajando y en sí eso tenemos que evitarlo, ¿ok? Y en sí eso es lo que hacemos con while. Dentro de un while podemos trabajar con contadores, con acumuladores, que era cuando sumábamos números, no es que contábamos, sino que sumábamos. Podemos trabajar while dentro de while, for dentro de for y así, ¿ok? Es como en sí los mismos casos que for, pero en sí cuando utilizamos while es diferente, ¿ok? La estructura es diferente y el caso en el que utilizamos, como decíamos, era con una condición. Entonces, la forma en que se trabaja while es while con minúscula, ubicamos una condición y ponemos los dos puntos. Luego ponemos el espacio, la sangría y seguimos con nuestro código aquí abajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio primero. Vamos a poner esto en comentarios. Vamos a la parte de abajo. Entonces me pide que cree un programa que pregunte al usuario palabras. Ingrese una palabra. El ciclo debe repetirse hasta que el usuario escriba fin, sin importar mayúsculas. Luego, al final tenemos que contar cuántas palabras ingresaron sin contar ese fin y mostrarlo al final. Entonces, como había dicho en la explicación, si estamos haciendo un juego para el usuario y el juego se termina con una frase en específica, yo no sé cuántas veces el usuario quiere jugar, 2 o 100 veces, ¿no? Entonces, en este caso, yo no sé cuántas palabras me va a ingresar el usuario hasta escribir fin, por ende, yo no puedo utilizar un for. Aquí no me está pidiendo recorrer secuencias o una lista o un string, no me está diciendo que el usuario va a jugar 10 veces para hacer un range, no sé exactamente, entonces me voy a un while. Primero vamos a hacer que el usuario ingrese su palabra. Vamos a ponerlo con el input. Ingrese una palabra. Y el contador, porque tengo que contar cuántas veces eh, ha jugado el usuario sin tener el fin, sin contar el fin. Entonces, mientras la palabra en minúscula, porque el problema me dice que no le tome en cuenta las mayúsculas, sea diferente a fin, podemos sumarle un elemento a ese contador. Y como tiene que volverle a pedirle al usuario la palabra, vuelve a poner que escriba una palabra y que se guarde en la misma variable. ¿Ok? Y luego, solo cuando se termine ese while, es decir, cuando la persona ya escriba fin, podemos mostrar cuántas veces jugó o cuántas palabras ingresaron, ¿no? Ingresaron, contador, palabras. ¿Ok? Entonces, le pido al usuario que me ingrese una palabra y creo un contador empezado de cero. Luego creo mi condición. Mientras la palabra que me escriba el usuario sea diferente a fin, le podemos sumar un elemento o en sí uno al contador y le tengo que volver a preguntar al usuario esa palabra, ¿ok? Entonces, una vez que llegamos a esta línea, el usuario vuelve a escribir una palabra, por ejemplo, mundo, mundo se va a guardar en palabra y va a volver acá arriba. ¿Ok? Mundo lo va a convertir en minúscula y va a verificar que no sea igual a fin. No es igual a fin, vuelve a sumar al contador, vuelve a pedir la palabra y esa palabra se va a guardar en la variable palabra. Y, por ejemplo, en la tercera vez sería fin, ya pone fin.
se va a guardar en palabra, hace minúscula y en este caso fin si es igual a fin. Entonces aquí ya no entra, sino que va a la línea de abajo. ¿Ok? Podemos poner esto en Python Tutor para verlo un poco mejor. Okay. Primero me pide que ingrese una palabra, vamos a hacerlo igual al ejemplo, que era hola. Entonces, hola se guarda en palabra, creamos un contador de 0 y entramos a la condición. Como hola es diferente a fin, podemos entrar al while, va a sumar 1 al contador y me va a pedir otra vez que ingrese la palabra, que en este caso sería mundo. Y vuelve a la condición, ¿no? Y va a verificar que mundo no sea igual a fin, se puede sumar el contador. Y ahora ya no quiero jugar, entonces voy a poner fin. En este caso las palabras son iguales, entonces se salta a la última línea, o sea, a la línea fuera del while, que vendría a ser print. Y me va a mostrar que se ingresaron 2 palabras, porque me pedía solo saber cuántas veces ingresó el usuario sin escribir fin, ¿no? Entonces en este caso sería 2. Entonces así es la forma en que funciona un while. Vamos al siguiente ejercicio. El programa tiene un número secreto entre 1 y 100 que tenemos que generarlo aleatoriamente. Ahí ya sabemos que tenemos que importar random. El usuario tiene que adivinarlo y vamos a darles pistas, si el número está muy bajo o muy alto. Y debe contar cuántos intentos se usaron y mostrarlos al final. En este caso, en el ejemplo de consola no sale cuál es, aquí abajo sale, que el número secreto era 17, ¿no? Entonces, en el caso de 10 era muy bajo, en el 20 era muy alto, luego sale adivino al usuario y muestra que lo logró en 3 intentos. Entonces, primero vamos a generar ese número secreto con random. ¿Ok? Número es, perdón. Bueno, podemos poner número secreto es igual a rd.randy y mi rango va a ser de 1 a 100. Recordando que randy es inclusivo, o sea, va a incluir el 1 o el 100. ¿Ok? Y luego también tengo que poner mi contador, que en este caso lo voy a llamar intentos. Y ahora sí le voy a pedir al usuario que me ingrese un número. Como yo sé que va a ser un número entero, le voy a poner int. Vamos a poner adivina el número. Ahora, voy a empezar mi condición. Mi condición sería, si el número del usuario es diferente al número secreto, quiero que se sume un, un elemento o una vez a los intentos y quiero mostrarle si su número era muy bajo o muy alto. Entonces, si el número es menor, el número que me ingresó el usuario es menor al número secreto, le voy a imprimir que está muy bajo. Entonces, muy bajo. Y el otro caso sería, si el número es mayor, que está muy alto. ¿Ok? Y luego le vuelvo a pedir al usuario que me ingrese otro número. Una vez que la condición sea falsa, es decir, que los números sean iguales, voy a volverla a sumar a los intentos, porque en este caso me pide que sume el último intento, ¿no? Pide que sume el último intento, en el otro caso me pedía que cuando el usuario ingrese fin no lo cuente, en este caso sí necesito contarlo. Entonces voy a poner print f, correcto, lo lograste, en intentos, ¿no? Voy a copiar estas llaves. Cambiamos el nombre de la variable y terminamos la frase. Entonces, primero importamos random, creamos nuestro número secreto con randy, va a ser entre 1 y 100. Y creamos un contador que va a ser igual a 0. Y luego le pedimos al usuario que me ingrese un número, y como yo sé que es un número, lo convierto a int de una vez. Mi condición sería, con el número del usuario,
sea igual o sea diferente al número secreto, vamos a sumarle una vez a los intentos y me pide que muestre una pista. Si el número que me da el usuario es menor al número secreto, por ejemplo, en el caso del ejemplo de consola, era 17 nuestro número secreto, el usuario me escribía 10, 10 es menor a 17, me sale que es muy bajo. En el otro caso, es decir, que sea mayor, eh, por ejemplo 20, me saldría que es muy alto. Y luego le vuelvo a pedir al usuario que me escriba un número. Salgo del while, le voy a sumar otra vez a los intentos, porque en este caso necesito contar el último intento, ¿no? Porque aquí el usuario hizo 3 veces, se lo cuento una vez más, y ponemos al final correcto. Lo lograste en tantos intentos, ¿ok? También para poder evitar esta línea de aquí, podríamos empezar en 1, y ahí ya como que se cuenta 1, 2, 3 y así, ¿no? Porque en este caso, si estoy haciendo como el mismo ejemplo de consola, la primera parte sería 10, ¿no? Sumo aquí, sería intentos 1. Luego sumo acá, intentos 2. Eh, y así, pero luego tendría que sumarle acá la última. ¿Ok? Eso es como los ejercicios básicos. ¿Alguna pregunta o duda? Una pregunta, Sí. lo de generar el número también se puede poner dentro de while, ¿verdad? En sí, no, porque aquí estamos creando un solo número, por ejemplo 17. Pero si ponemos en while significa que en cada vuelta vas a estar creando un número diferente. Es como en el for. Si ponías un contador dentro del for, eh, lo que hacías es que el contador se iba a volver cero a cada rato, ¿no? En cada vuelta. Y en sí lo que queríamos era sumar, o sea, necesitaba el número anterior. Lo estabas reiniciando. En este caso, si pones el número secreto dentro del while, en cada vuelta lo estarías como que generando siempre. Y tampoco podríamos hacer la condición, ¿ok? Porque estas variables obviamente van a estar puestas, van a estar como establecidas antes de esa línea de código. No puedo poner una condición que esté aquí adentro, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Mm, ok. Les voy a dejar para que hagan este solitos, ¿ok? El número 5. Crea un programa que pida al usuario ingresar un número entero. El número solo será aceptado si cumple las dos condiciones, que está dentro del rango de 50 y de 100 y que sea un múltiplo de 5. Es decir, si lo dividimos para 5, el residuo es cero, ¿no? El programa debe seguir pidiendo números hasta que se cumplan ambas condiciones. Después de cada intento hay que mostrar cuál es la condición que no se cumplió. Y al final debe mostrar cuántos intentos se realizaron. ¿Ok? Ingrese, por ejemplo, en el ejemplo de consola. Ingrese un número, el usuario ingresa 42. Ahí se dice que el número no está en el rango de permitido y que no es múltiplo de 5. Luego ingresa 55 y el número es aceptado y muestra que lo ha hecho 2 veces el intento. ¿Ok? Les voy a dejar 5 minutos para que lo hagan.
Una pregunta. ¿Está haciendo la grabación de la clase? Sí, es en otro programa porque en Teams no hay espacio. Y otra pregunta. ¿Las diapositivas que dejó la semana pasada, dónde las encuentro? En Teams, si vas como atrás, hay un link de Google Drive. Entonces, ahí la subo. Ujú. Si estás en el grupo de WhatsApp, también está como en la parte de descripción. Si no, después de la clase lo vuelvo a pasar el link. Sí, por favor. Ya, no hay problema. Sí, pregunta. La clase está siendo grabada. Sí, solo que es en otro programa, no es en Teams. No sé si aquí vean como, aquí hay un cuadrito de grabación. Solo que como son videos de 2 horas, sí, sí demora bastante en exportarlo y luego subirlo a YouTube. Pero a ellos les paso después un mensaje y ya está todo subido.
¿Puedes explicar por qué eran dos if aparte, no el if? Sí, gracias.
Ok, chicos, han pasado los 5 minutos, entonces vamos a resolver. Luego nos vamos a hacer la función. La función se va a llamar palíndroma con nuestro parámetro palabra. Entonces, primero vamos a hacer, como me pide, que ignoremos mayúsculas. Vamos a hacerlo punto lower. Y luego vamos a retornar esta condición de aquí. Que la palabra sea igual a la misma palabra, pero al revés. Ok, ahora sí. Ya sería 2 puntos, 2 puntos, menos 1, ¿no? Esto es una condición, ¿no? O sea, me va a salir si es true o es false, que es lo que me pide la función. Ahora sí, terminé mi función, me voy a mi programa principal. Voy a guardar en una lista mis palabras palíndromas, una lista llamada palíndromas. Luego le voy a pedir al usuario que me ingrese una palabra, con la condición de que si quiere terminar, pues escribe la palabra terminar. Luego vamos a crear nuestra condición. Cuando lo que escriba el usuario haciendo que sea lower, este lower también lo podemos poner en la parte de aquí, lo podemos poner ahí, sea diferente a terminar, sea diferente a terminar, vamos a llamar a la función palíndroma. Recordando que la función palíndroma, creo que estoy escuchando un micrófono prendido por si acaso. Bueno, ahí les dejo. Recordando que la función palíndroma lo que me da es un true o un false, puedo poner if y el resultado, ¿no? Solo en ese caso significa que lo puedo agregar a la lista que tenía anteriormente. Y luego le vuelvo a pedir la palabra. Una vez, en el caso que ya me escriba terminar, vamos a mostrar cuántas palabras palíndromas o cuántas palabras en sí cumplen esa condición. Entonces voy a mostrar la longitud de la lista. Se voy a poner list de palíndromas. Y luego, para mostrar que este tipo de palabras, lo que se hace es que se va a utilizar join. Join es como el opuesto de split. En split lo que hacemos es poner de un string a una lista. Entonces en el caso yo quiero hacer, en este caso, una lista a un string. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la fórmula del join. Se puede decir que en sí es un separador punto join y todos unos paréntesis que dentro de los paréntesis se pone la lista. En este caso, como se habrán dado cuenta aquí, el separador vendría a ser una coma y un espacio. Y luego join y luego aquí adentro la lista. ¿Okay? Se va a poner aquí, sería separador. Como es un string, se pone entre comillas. Join, que vendría a ser como la palabra mágica, y la lista. Entonces, vamos a revisar el ejercicio. Tenemos una función que va a ser palíndroma. Tenemos un parámetro que es palabras. Aquí primero lo que hago es transformarla en minúscula y luego creo la condición de que si el derecho y el revés se leen iguales, quiero que la función se retorne un true. Luego, o en el otro caso de que no sean iguales, me va a retornar un false. Luego creo una lista de palabras palíndromas para guardarlas en esa lista y le pido al usuario la palabra. Luego creo mi while con la condición de que lo que me escribe el usuario en minúsculas sea diferente al terminal. Luego, la condición
de que si lo que me devuelve la función es un true, ahí quiero que se agregue a la lista de palíndromas. Y le vuelvo a pedir al usuario que me escriba otra palabra. Una vez que en el caso que me escriba terminar, voy a imprimir cuántas palabras cumplen esa condición de palíndromas, que en este caso sería sacar la longitud de la lista, y luego mostrarlas como un string, ya no como lista, utilizando join. Como separador, un punto, una coma y un espacio, punto join y el nombre de la lista que estábamos trabajando, que era palíndromas. ¿Preguntas o dudas? Ok. Entonces, les ¿Y se puede dejo. hacer esto con un contador? También, sí. Se podría hacer con un contador, la cosa es que al final nos pide mostrar las palabras, entonces ahí tendrías que hacer como que otro proceso más. Pero sí, con todo funciona. Ok, van a hacer este ejercicio aquí. Tienen que crear un programa donde le van a solicitar al usuario una contraseña. El programa debe seguir pidiendo contraseñas hasta que el usuario escriba una que es válida. La contraseña que es válida cumple unas condiciones, que es tener al menos 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y no tiene que contener espacios. Cuando la contraseña sea válida, tiene que mostrar que está aceptada y cuántos intentos le tomó al usuario. Por ejemplo, en la parte de la consola aquí abajo dice ingresa una contraseña, en este caso escribió prueba y por ende es incorrecto. Luego escribió la otra que tiene minúsculas, mayúsculas, números, tiene mínimo 8 caracteres y no hay espacios. Entonces luego tendría que salir contraseña aceptada en 2 intentos. ¿Ok? Les doy así también 5 minutos.
Ok, chicos, pasaron los 5 minutos. Vamos a resolver ya este ejercicio. Primero, lo que voy a hacer es que voy a poner una variable donde haya un string vacío. Y cuando cumpla todas las condiciones, la de 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y que no haya espacios, voy a convertir esa variable en aceptada. Entonces, mi condición va a ser, mientras que esa variable no sea aceptada, quiero que le vuelva a pedir al usuario la contraseña en sí. Entonces, por eso voy a crear un string vacío y mi contador. Ahora, mientras contraseña sea diferente a aceptada, vamos a pedirle al usuario su texto y como ya está realizando un intento, pues le sumamos uno. Ahora, Disculpa, ujú, por qué le pones diferente a aceptada? ahora, ya sí, ahora, aquí tengo una variable donde hay un string vacío, ¿verdad? Entonces, cuando cumpla estas condiciones de atrás, de acá, voy a hacer que esa variable ya no sea vacío, sino que sea aceptada. Entonces, cuando vea la condición, eh, va a ser igual a aceptada y por ende ya no le va a pedir al usuario la contraseña otra vez. Ya ahorita terminando de ver todo el programa, ahí ya se va a tener como que más sentido. Bueno, entonces, para ver lo de las letras mayúsculas, minúsculas y el número, vamos a hacer unos contadores. Vamos a poner mayúscula, minúscula y número. Y todas estas van a ser igualadas a cero. Eso significa que tanto mayúscula como minúscula y número están iguales a cero. ¿Ok? Entonces, ahora voy a revisar cada carácter de la contraseña. Entonces, por carácter en el texto del usuario, voy a ver si es mayúscula. Si es mayúscula, le voy a sumar al contador de mayús, más igual a 1. En el caso de que sea minúscula, le sumo a minus. Y en el caso de que sea número, isDigit, le sumo a num. ¿Ok? Entonces va a pasar por cada carácter y va a sumar de acuerdo a la condición que cumple. Y en el caso de que sea un espacio vacío, pues simplemente no va a sumar en ninguno de los contadores. Solo va a pasar de largo. Entonces, una vez que yo haga todos esos contadores, voy a hacer la condición. La condición es que el texto sea mayor a 8, la longitud, y que haya por lo menos una minúscula, es decir, que mayúscula sea mayor a 0. También en el mismo caso con minúsculas, sea mayor a 0, y en el mismo caso con el nombre, sea mayor a 0. Y que no haya espacios en el texto. Entonces, ese espacio no es en el texto. Ahí convierto la variable que había puesto anteriormente en aceptada y le imprimo al usuario que la contraseña ha sido aceptada. Y aquí pongo la variable de los intentos. Y en el caso de que no se cumpla todas estas condiciones, le pongo incorrecto y se va a volver a realizar el while. Entonces, ahora sí, tengo mi variable contraseña, ¿no? Un string vacío.
tengo intentos y mientras la contraseña no sea igual a aceptada, le voy a pedir al usuario la contraseña, le voy a sumar los intentos y voy a hacer unos contadores para sumar cuántas mayúsculas, minúsculas y números hay. ¿Ok? Entonces, creo mis contadores, todos estos están igualados a 0. Voy a revisar cada carácter del texto y voy a verificar si es mayúscula, minúscula o número y de acuerdo a eso lo sumo a un contador en específico. Luego voy a crear una condición que tiene que cumplir que el texto sea mayor a 8 y que los contadores sean mayores a 0 y que no haya un espacio dentro del texto. Solo en ese caso voy a hacer que la contraseña ahora sea igual a aceptada y que imprima que la contraseña es correcta y que se ha hecho en tantos intentos. ¿Por qué? Porque luego va a volver a verificar a while y en este caso va a ver que contraseña sí es igual a aceptada y se va a terminar. Por eso es que no pongo este print afuera. ¿Ok? Y luego, si en el caso de que ninguna de estas condiciones se cumplan, pues le pongo incorrecto y eso va a hacer que el programa se vuelva a realizar. Ahí me entendieron un poquito más la lógica. Espero que sí. Bueno, ya son 8:30, así que Pero es que oye, una pregunta. ujú. Pero ¿por qué? No entiendo por qué diferente a aceptada. El usuario va a ingresar justamente la palabra aceptada. No, no, no. Contraseña es una variable que está fuera de while, ¿ok? Y es un string vacío. Lo que me va a ingresar el usuario está en texto usuario. Aquí está, dentro del while, ¿ok? Vamos a ponerle aquí como la palabra secreto ya. Entonces aquí cambio secreto para que no nos confundamos. ¿Ok? No es lo que me escribe el usuario. Es algo que yo estoy cambiando dentro del programa para hacer que las condiciones sean verdaderas o falsas. La condición de while sea verdadera o falsa. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? O sea, es como una bandera, algo así. Ujú, Ujú. ya. Bueno, entonces ese va a ser el último ejercicio. Tienen un ejercicio más en las diapositivas, que era un ejercicio del examen del PAO 1 del 2023 que no lo hemos resuelto porque tenía un while. Entonces, ahora que ya saben while, ya lo pueden resolver para que practiquen. Y ahora sí me pueden dejar su información, nombre, matrícula y paralelo. Una cosa, el profe Ujú. Víctor Hugo Cruz me dijo que te avisa a ti que yo voy a participar en todas tus ayudantías de ahora en adelante, hasta que se acabe el semestre, para que te pongas en contacto con él. ¿Me puedes enviar un mensaje, por favor, por Teams en privado? Ya, yo te lo envío. Ya, gracias. Bueno, eso. De ahí tenemos ayudantías presenciales los jueves de 11 a 12:30. Sí se ve lo mismo porque las personas que van a presencial no van al virtual, entonces les doy lo mismo. También tenemos horas de consulta donde pueden ir a preguntarme cosas en específico. Los martes de 10 a 11 y los jueves de 9 a 10. Las diapositivas las paso los fines de semana en la tarde y después de que los de presencial las hayan visto para que puedan practicar. Y los de los videos ya me voy a poner pilas para subirlos porque sí son bien largos y por ende demoran bastante en exportar y se demoran bastante en subir en YouTube. Bueno, gracias por estar en la ayudantía. Espero que hayan entendido el tema y eso. Tengan linda noche.